es Oracle? Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional, o RDBMS por su acrónimo en inglés Relational Database Management System, fabricado por Oracle Corporation, que es una de las mayores compañías de software del mundo. Se considera a Oracle como uno de los sistemas de base de datos más completos, destacando en él el soporte de transición, la estabilidad, la escalabilidad y el soporte multiplataforma. Podríamos definir a Oracle como una herramienta cliente-servidor para la gestión de base de datos que se usa principalmente en grandes empresas, diseñado para que las organizaciones puedan controlar y gestionar grandes volúmenes de datos en un solo repositorio, con el objetivo de reducir los costos y los riesgos asociados a la pérdida de la información. Es muy utilizado en los entornos de educación y capacitación, ya que este posee una versión gratuita. Oracle corre en computadoras, microcomputadoras, entre otras. También, al ser una herramienta multiplataforma, es aceptado por Windows, Mac, Linux, Unix, entre otros. Oracle posee las siguientes versiones para el desarrollo de las aplicaciones: Oracle 5 y 6, 7, 7 Parallel, 8, Oracle Failsafe y Oracle Universal Server. Estructuras de memoria. SGA, área global del sistema. Es una estructura básica de memoria de Oracle que sirve para facilitar la transferencia de información entre usuarios y también almacena la información estructural de la base de datos más frecuentemente requerida. El área global del sistema y un conjunto de procesos de la base de datos constituyen una instancia de una base de datos Oracle. La base de datos Oracle automáticamente se reserva en memoria para el área global del sistema cuando se inicia una instancia y el sistema operativo reclama la memoria cuando se apaga dicha instancia. Cada instancia tiene su propia SGA. El SGA está compuesto por Database Buffer Cache. Es el componente más grande de la SGA. Suele ser la memoria caché del buffer de la base de datos, que contiene copias de bloques de datos leídos de los archivos de datos de Oracle en el disco. Los bloques modificados se llaman o se conocen como bloques sucios. El tamaño del buffer caché se fija por el parámetro db block buffer. Rehacer buffer de registro. El buffer de registro de rehacer es un área de memoria dentro del SGA que contiene información sobre los cambios de la base de datos denominadas entradas de registros de rehacer. Estas entradas se utilizan si es necesaria la recuperación de la base de datos y contienen información necesaria para reconstruir los cambios realizados por las instrucciones insert, update, delete, create, alter y drop. El tamaño del buffer redo se fija por el parámetro log buffer. S compartido. Esta puede ser dividida en dos grandes sesiones: la library caché y diccionario caché. La primera está diseñada para incrementar la eficiencia del código SQL, permitiendo que se compartan entre los usuarios las sentencias tanto SQL como PLSQL. La otra parte es la diccionario caché. El objetivo es reducir los accesos a disco. Esta es similar a la anterior, en el sentido de que ambas mantienen información reciente en memoria. El diccionario de datos contiene metadatos sobre la misma base. Oracle busca primero en la diccionario caché. Si no encuentra los datos, entonces efectúa operaciones input-output para recuperar la información del diccionario. PGA, programa o proceso de área global. Es un área de memoria utilizada por un proceso Oracle. Esta zona de memoria no se puede compartir, es decir, es la memoria privada de cada proceso servidor. La PGA se compone de área SQL privada. Esta parte de memoria se subdivide en dos. Área persistente. Perdura durante toda la vida del cursor, guarda las bin variables además de otras cosas. Área en tiempo de ejecución. Se libera cuando finaliza la ejecución de la sentencia SQL. El número máximo de cursores y de áreas SQL privadas que un usuario puede tener abiertos al mismo tiempo se controla con el parámetro OpenCursor. Se almacena en la PGA si la instancia está configurada como servidores dedicados. En caso de servidores compartidos, se almacena en la SGA. Memoria de las sesiones. Guarda información relativa a la sesión como el login, variables de sesión, etc. en servidores compartidos.
Esta área pasa a ser pública ya que diferentes usuarios comparten los mismos procesos servidores. Procesos de Oracle. Elementos de la comunicación con un servidor Oracle. Para comunicarse con el servidor de base de datos, Oracle Database proporciona un sistema de al menos dos capas, lo que implica un cliente y un servidor, los cuales utilizan alguna red de computadoras para conectarse. La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza a través de procesos. Procesos de usuario. Cuando un usuario ejecuta la aplicación PL/SQL Developer, está haciendo correr lo que se denomina un proceso de usuario. Este proceso se encarga de recoger las instrucciones lanzadas por el usuario y de conectarla con el listing, el cual detecta la nueva petición, establece conexión y comenzarán a comunicar el proceso de usuario con su propio servidor correspondiente. El listener se mantiene escuchando la comunicación. Proceso de servidores. Entre sus funciones está analizar y ejecutar sentencias SQL transmitidas por el proceso de usuario, devolver al proceso la información solicitada. Normalmente hay un solo proceso de servidor para cada usuario que conecte con la base de datos, es decir, si hay 10 conexiones, habrá 10 procesos de usuario y 10 procesos servidores. Oracle, no obstante, proporciona un modo de trabajo llamado servidor compartido, en el que en un mismo proceso servidor atiende a varios procesos de usuario. Proceso de segundo plano. Se utiliza para manejar las estructuras de memoria, escribir información en disco y realizar otro tipo de tareas. DBWN. El proceso de escritura de base de datos. Escribe los bloques modificados del buffer de caché a los archivos de datos en disco. Eso no ocurre en todo momento, sino cuando se produce un evento de tipo checkpoint, si no sería muy lento si se accediera más a menudo al disco. DBW escribe los buffers en disco por lotes para ganar eficacia. Estructura física de datos tiene uno o más ficheros de datos. Estos ficheros son del tamaño fijo y se establecen en el momento en que se crea la base de datos o en el momento en el que se crean table space. Los datos del fichero de datos son leídos cuando se necesitan y situados en una caché de memoria compartida llamada SGA, para que el próximo acceso a los mismos sea más rápido. Oracle puede gestionar los archivos de datos de varias formas. Primero, como archivos normales del sistema operativo. Es el caso más fácil y habitual. La gestión de los archivos se delega al sistema operativo, lo que implica que se puede copiar, borrar o examinar como cualquier otro archivo del sistema. Segundo, como particiones round. En este caso, todos los archivos de datos se integran en una estructura que desde el sistema pareciera un archivo binario normal. La única finalidad es ocultar los archivos contenidos, en las prácticas no se usa mucho. Tercero, gestionadas mediante el Automatic Store Management ASM. Se trata de un sistema de archivos propietario de Oracle que permite que la gestión de los archivos se realice desde una capa propia, en lugar de delegarla al sistema operativo. Con ASM se consigue mayor rapidez y potencia, ya que proporciona numerosas opciones de trabajo. La estructura lógica está formada por los table space y los objetos de un esquema de base de datos, en la que manejan objetos a nivel lógico como tablas, índices y vistas. La información de estos objetos se tiene que almacenar en archivo de datos. Los espacios de tabla o table space son una estructura lógica que conceptualmente se sitúa entre la lógica de la base de datos y las estructuras físicas que almacenarán los datos. Relaciona ambas ópticas para optimizar el funcionamiento del sistema. Por defecto, Oracle proporciona los siguientes espacios de tabla: User, System y SIG-Out. User almacena por defecto en el que los diferentes usuarios de la base de datos almacenan sus objetos. System para los objetos del sistema como el diccionario de datos. SIG-Out para componentes adicionales de la base de datos como por ejemplo el repositorio Enterprise Manager. Naturalmente podemos crear table space y asignarle los archivos de datos que deseamos. Los table space se dividen en segmentos, estos en extensiones y las extensiones en bloques. Segmentos. Existen tres tipos de segmentos. Segmentos de usuarios. Almacenan los objetos de base de datos creados por los usuarios, por ejemplo,
segmentos de datos. Almacenan los datos de las tablas, incluidas las particionadas y las tablas en clúster que son de tipo avanzado. Segmentos de índices. Almacenan los datos necesarios para la creación. Segmentos de tipo load, para almacenar datos de tipos grandes de Oracle Cloud y Flow. Segmentos de anulación undo. Almacenan la información necesaria para revertir cambios realizados en los datos. El uso típico es la ejecución de la instrucción rollback, aunque hay muchos más. Segmentos temporales. Almacenan datos intermedios que Oracle necesita para complementar consultas e instrucciones complejas que relacionan gran cantidad de datos. Create, index, select, distinct, uniones, intersecciones, group by, etc. Estos segmentos les crea y elimina Oracle automáticamente.